Continuando con el tema de discipulado, hoy día vamos a ver los dones del Espíritu Santo, ya que en el tema anterior vimos acerca del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver que el Espíritu Santo nos entrega dones. ¿Y qué son dones? Son regalos. Nos da regalos y estos regalos tienen un fin, tienen un propósito. Ese propósito es servir en la obra del Señor, es trabajar en la obra del Señor. No son dones, no son regalos para que nosotros disfrutemos de ellos, nos hagamos famosos, ganemos plata. No, de ninguna manera. Son regalos para edificar la iglesia de Cristo, para que de una y otra forma podamos ser más útiles. Y estos dones les son dados a cada uno de quienes creen en Jesucristo. Vamos a ver por la palabra del Señor cuáles son estos. Bien, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Es decir, operaciones se refiere a formas de actuar, de los dones, de los ministerios, distintas formas de proceder, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, no es al gusto de cada uno de nosotros, no es según que, yo quiero este don, así que te lo quiero. Igual lo podemos pedir, porque hay una parte en la palabra que nos dice acerca de un don en específico, que es el don de interpretación de lengua, que nos habla acerca de pedir. Pero en general, esto es algo que no se puede pedir porque Dios decide. Él es el que toma la decisión porque Él nos conoce y Él sabe qué es lo que más vamos a necesitar o lo que mejor vamos a utilizar. Entonces Él escoge y decide, dice, a este le voy a dar este don, a este le voy a dar este otro, pero no es que un don sea inferior al otro, porque todos vienen del mismo Dios y del mismo Espíritu, entonces todos son valiosos y necesarios en la obra del Señor. A lo mejor hay algunos que se notan más que otros, sí, pero es verdad, se notan más que otros, pero sin embargo, depende de nosotros que lo sepamos usar bien. Es lo mismo que una persona en la iglesia, alguien que supongamos está en la iglesia en la puerta y otra persona que barre. ¿Cuál es superior? Ninguno, son los dos iguales. Pues los dos son hijos de Dios. Cada uno hace un trabajo y supongamos que el, el que está barriendo hace su trabajo con más amor que el que está en la puerta, entonces el trabajo del que barre sería más valioso que el otro, pero porque el que barre lo hace con amor. Es lo mismo que si se compara a una persona que predica con una persona que está a lo mejor trabajando en la cocina de la iglesia, sirviendo para los cristianos. El que hace el trabajo con verdadero amor, ese es el que vale más. Ese es el que vale más. Porque a lo mejor el que está predicando está enojado, lo está haciendo porque tiene que hacerlo, o porque le van a pagar. Entonces no lo está haciendo por amor a Dios. Pero el que está en la cocina sirviendo, lo está haciendo por amor, lo está haciendo con mucho cariño. Y aunque aparentemente es algo pequeñito lo que está haciendo, pero lo está haciendo con tanto amor que ante Dios es valioso. Y el que conoce los corazones y el que pesa, dice, las intenciones del corazón, ¿quién es? Es solamente Dios. Nosotros podemos ver la parte externa, como dice la palabra del Señor. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el que mira el corazón es Dios. Entonces las motivaciones pueden ser distintas,
Pero lo que va a valer delante de Dios un día para la recompensa eterna va a ser la actitud del corazón. No lo que los otros vieron, sino la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que realmente va a valer. Veamos, este es un don que es bastante codiciado, digamos. Muchos lo quieren, muchos lo desean, Dios no se los da a todos. Dice el don de profecía, según lo que nos habla acá, es el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edificar es construir algo. Eso es edificar. Es decir, la persona que profetiza ayuda a construir, en este caso, la iglesia. Exhortar es rogar a una persona que haga algo. Por ejemplo, si hay que llamar al arrepentimiento, llamar a prepararse para la venida del Señor, o llama a la iglesia a prepararse porque viene una crisis, o porque viene aflicción, o a una persona le avisa que le viene un dolor grande, como a veces sucede, para consolar también, aliviar, apaciguar, calmar cuando alguien está sufriendo. Entonces, de esta manera, las palabras de Dios resultan un consuelo. El don de profecía no es para todo. Ahora, aquí quiero aclarar una cosa. El profeta ya no existe como tal, pero sí existe el don de profecía. El don de profecía puede ser una persona, como aquí dice, para consolar. Llega alguien muy triste a la iglesia y alguien que simplemente no conoce lo que la persona está pasando o no conoce ni siquiera la persona a veces ha pasado, y esta persona es usada por Dios en este caso para hablar alguna palabra que llegue al corazón de esta persona y le hace sentir tranquilidad, le hace sentir paz, le hace sentir consuelo. Y esto también se puede dar a través de la palabra del Señor. También Dios puede usar a la persona que está predicando para hablar una palabra, y eso también es profecía. Como un ejemplo, en una ocasión recuerdo haber llegado muy triste a una iglesia donde nadie me conocía porque estaba en otra ciudad. Fui a esa iglesia y el predicador era un predicador sencillo, predicó una palabra muy básica, pero la palabra que habló, la palabra que predicó, consoló mi corazón. A lo mejor a nadie más le interesó la palabra porque era una palabra muy básica, pero a mi corazón sí llegó y me consoló. Y muchas veces nos sucede así. Entonces, eso es una palabra que está dada para consolar. De la misma forma, de pronto hay personas que Dios las usa y nos hablan en el momento preciso. Palabras que vienen de parte de Dios, sin saber nuestra situación, nos hablan y está Dios allí utilizándolo. Ahora, para exhortar, es decir, rogar a una persona que haga algo. Como decía, esta situación se da cuando Dios avisa que va a venir algo o para un cambio. Recuerdo una situación que iba a vivir, que yo no tenía idea, y Dios mandó a una persona y me dijo, ora mucho por tal persona. Y yo no sabía que esta persona a los días solamente, a los pocos días, estuvo en un peligro de muerte. Entonces, por esa razón, Dios me estaba avisando que orara por esa persona. Entonces, la profecía se conoce que es de Dios cuando se cumple, porque si esta persona me hubiese dicho, ora mucho por esa persona y a esa persona no le hubiese pasado nada, ¿por qué no era de Dios? Pero sí, se cumplió. A los pocos días esta persona estuvo en un grave peligro. Entonces, ¿qué entendí yo? Que esa palabra era de Dios. Y así es como podemos nosotros entender que la palabra es de Dios. Porque alguien puede venir y tratar de consolarnos y hablarnos cosas, y cuando no son de Dios, uno dice, ¿qué estoy pasando para que me diga? O en realidad lo que me dijo no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo. Ahí se conoce que es de Dios o que no es de Dios. Para edificar también, para ayudarnos a tomar un sentido, un rumbo a nuestra vida. También nos puede hablar. Pero acerca de cosas más esenciales de nuestra vida, tenemos nosotros a un Dios que habla directamente con nosotros. No es necesario que venga un profeta a decirnos
mira, tienes que irte a vivir acá, tienes que irte a vivir allá, tienes que casarte con este otro. No es necesario eso, porque Dios también nos puede hablar a nosotros de forma personal. Dios lo puede hacer y lo quiere hacer, porque cada uno de nosotros somos valiosos para Dios. Entonces nosotros, para tomar una decisión, no es necesario ir y que el profeta o la profeta me diga qué tengo que hacer en esto. No es necesario, porque nosotros, cada uno, podemos tener una relación personal con Dios. Y en esa relación personal con Dios le podemos preguntar acerca de nuestras decisiones. Le podemos preguntar, ¿qué hago frente a esto? O frente a esto otro. ¿Qué decisión tomo? Ver las señales. Por ejemplo, si me quiero ir a vivir a un lugar lejos, tengo el deseo de servir a Dios y me quiero ir a vivir a un lugar lejos donde ni siquiera hay una iglesia, entonces tengo que pensar, ¿y le voy a poder servir allí al Señor donde ni siquiera hay una iglesia? ¿Seré capaz de permanecer? ¿Cómo lo voy a hacer para congregarme? Entonces, ver este tipo de situaciones, cuando se nos presentan las opciones, las alternativas. Ir viendo, porque muchas veces se nos presentan opciones en el camino y es Dios que nos está probando. En realidad, si llamamos más a Él, o a lo de esta tierra, o a personas de esta tierra, o cosas de esta tierra, es Dios que nos está probando en realidad. Muchas veces ni siquiera son la voluntad de Dios, y no necesitamos ir donde un profeta para preguntarle. Podemos ver de acuerdo a la palabra si eso es correcto o no es correcto, esa decisión. Podemos ver si esa situación que se me está presentando, entre la que yo puedo elegir, me acerca más a Dios o me aleja más de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que hay en mi corazón, si yo amo más a Dios y la situación me acerca más a Dios, bueno, entonces yo voy a tomar esa decisión. Pero si la situación me aleja más de Dios y yo amo a Dios, entonces la voy a dejar. Pero si eso, por ejemplo, me significa ganar mucha más plata, pero estar lejos de Dios, y yo qué prefiero, ¿qué amo más? ¿El dinero o el estar cerca de Dios? Tengo que escoger. ¿Dónde está mi corazón? Y no es necesario recurrir a un profeta para eso, porque Dios nos está escudriñando nuestro corazón. Y esas decisiones son propias de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios. Entonces, podemos orar a Dios y pedirle que nos ilumine, que nos guíe a tomar la mejor decisión. Y siempre tratar de verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, y ahí también nos podemos equivocar. Pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, algo bueno Dios va a sacar aún de nuestros errores. Aquí tenemos algunos ejemplos de profecía, lo que nos dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Dice, los profetas hablan de 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo les fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esto ocurría en la iglesia antigua, había varios profetas, entonces no puede estar hablando un profeta y el otro estar hablando dos al mismo tiempo, no se va a entender nada. Dice, hablen por orden, de a uno. Pero también nos dice aquí, los demás juzguen la profecía, si es de Dios o no es de Dios. No nos dicen, escuchen y crean todo lo que les digan. No, nos dice, juzguen. Vean si está de acuerdo a la palabra. Porque si no está de acuerdo a la palabra, no es de Dios. Dios no va a mandar a destruir un matrimonio, por ejemplo, ahora Dios dice que tú te tienes que separar de tu esposo o de tu esposa para servir a Dios. Dios no es un destructor de la familia. ¿Por qué? Porque para Dios una de las bases es la familia. Y la palabra de Dios nos dice claramente las razones por las que una persona se podría separar. Entonces, eso no es algo que está de acuerdo a la palabra. Por eso es importante, es tan importante que leamos la palabra, que la estudiemos, que memoricemos siempre versículos bíblicos,
para que si escuchamos algo de alguien sepamos si eso está en la palabra o no está, o podamos ir a la palabra y buscar. Es importante ir a los servicios con la Biblia, porque si el predicador dice algo, yo lo tengo que mirar en la Biblia si está allí escrito, o si la persona que está hablando adelante inventó ese versículo bíblico, porque muchas veces sucede que el predicador dice un versículo bíblico, la mitad bien, y la otra mitad la inventa él. Pasa. Entonces nosotros podemos estar tomando una doctrina equivocada, sin darnos cuenta. Es importantísimo llevar la Biblia al templo. Y cuando escuchamos a alguien hablar una palabra, verla en la Biblia, buscarla, y eso nos va a ir ayudando también a ubicarnos en la Biblia. Lo tenemos que revisar si es así como dice el predicador. Y aunque sea algo a lo mejor insignificante, pero así nos vamos a ir acostumbrando y viendo. Porque a veces hay personas que están acostumbradas así, toman un versículo bíblico, y lo sé porque lo he visto, toman un versículo bíblico, dicen la mitad bien y la otra mitad la inventan. No sé si porque no quieren o porque no se acuerdan. Entonces, para tratar de completar el versículo, lo inventan con sus propias palabras. Por eso es importante para que nosotros sepamos si lo que se nos está hablando es divino, si está en la palabra, que nosotros estudiemos la Biblia. Que no quedarme con lo que otros me dicen solamente, sino leer la Biblia, porque allí está la verdad. Aquí hay otro ejemplo, nos dice de un hombre que tenía en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos 21, tenía 4 hijas doncellas que él profetizaba, sin embargo ninguna de ellas le entregó una profecía. Dice, permaneciendo nosotros allí algunos días, se refieren los apóstoles, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, el apóstol Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Está hablando de que Pablo sería llevado preso. Entonces aquí este hombre lo profetizó y eso se cumplió. Como decía anteriormente, la señal de que algo es de Dios es que se cumpla. O que si me dice tú estás viviendo tal situación, yo realmente la esté pasando. Porque si no es así, es un invento nomás. Es alguien que se le ocurrió cosas de su propio corazón, que habló y nada más. Entonces, siempre la palabra tiene que estar sujeta, la palabra entregada, la profecía entregada, está sujeta a la Biblia. En primer lugar. En segundo lugar, es algo que se cumple. Es algo que se cumple. Aquí está lo que he estado comentando. Dice en Deuteronomio 18, 21 y 22, y esto es sumamente importante. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Es una pregunta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová, esta es la respuesta, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Es decir, con presunción es porque se creyó grande, ¿no? Es porque quiso, como se dice comúnmente, llamar la atención o presumir como decir, ponerse con orgullo, hablar con orgullo, porque quiso mostrarse que era grande. Entonces el orgullo le movió a hablar algo que no es divino. Es una palabra propia. Entonces cuando alguien nos dice algo y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no se cumple, que significa que no es de Dios. Pero cuando alguien nos dice algo, pasa algún tiempo y se cumple, sí es de Dios. A veces sí, las palabras son para años, y por ejemplo la profecía, aquí tenemos un dibujo de David. Cuando David se le dijo que iba a ser rey de Israel, se cumplió, sí, pero pasaron años primero antes de que se cumpliese. Entonces a veces las palabras que Dios habla, pasa tiempo antes de que se cumplan. A veces son palabras para dentro de poco tiempo, pero a veces son palabras para dentro de más tiempo. Hay que tener cuidado.
Pero como decía anteriormente, si alguien viene a mí y me dice, mira, tú estás viviendo esto, tú estás viviendo lo otro, y sucede que yo no estoy viviendo nada de eso, entonces dice, no tengas temor de ese propósito, o sea, no le creas. No le creas, esa persona no está realmente hablando de parte de Dios. O si, por ejemplo, ocurre un partido de fútbol y una vez que ha terminado el partido de fútbol viene alguien y dice, no, si va a ganar tal persona, pero resulta que el partido ya terminó, entonces conoce los resultados. Está hablando de algo que ya sabe, que alguien le contó. Eso tampoco vale. Porque la persona que habla de parte de Dios tiene que ser, no es porque alguien le contó que yo estoy pasando tal cosa, entonces por eso me fue a hablar. No se trata de eso. Por eso es importante tratar de no comentar mucho acerca de la vida de otras personas, no preguntar mucho, orar por las personas solamente y no preguntar. No preguntar, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué pasó con el de acá, con el de allá? ¿Cómo? ¿Y usted sabe lo que está pasando acá? No, porque eso se presta para malas interpretaciones. De preferencia, no hablar mucho de la vida de otras personas, lo menos posible. Por lo menos es lo que yo trato de hacer. Y es lo que realmente da resultado. Entonces, si hay muchas cosas malas de las que uno se entera. Y es mejor, porque no es necesario saber lo malo de los demás. Todos cometemos errores y mientras menos sepamos lo malo de otros, mejor. Bien, aquí hay otro don, que es el don de lengua. Este don se manifestó en el principio de la iglesia. Cuando descendió el Espíritu Santo, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego. Eso lo conversamos en el tema anterior. Se les aparecieron a los discípulos, los que estaban reunidos, lenguas como de fuego, y ellos hablaron en otras lenguas. Y dice que habían personas que eran de otros lugares cerca allí, venían de otros lugares, hablaban otros idiomas. Entonces, como había mucha gente reunida ese día, y las personas que estaban allí, sobre quienes vino el Espíritu Santo, empezaron a hablar los idiomas de estas personas y magnificaban a Dios y hablaban de Dios. Entonces ellos les entendían, decían, pero ¿cómo están hablando nuestro idioma? ¿Cómo saben nuestro idioma? Entonces este es un don que Dios también da a sus hijos. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, hay lenguas que son humanas, pero hay lenguas que son angelicales. No tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiene. Y decir, no me sirve de nada si no tengo amor. Pero, y también nos da, con respecto de este don, lo que yo les decía al principio, aquí nos da una instrucción, una sugerencia. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, darle la interpretación. Normalmente no se dice que pidamos dones, pero dice que Dios reparte a cada uno según Él quiere los dones. Pero aquí nos hace la sugerencia de pedir poder interpretar la lengua que el Señor nos da, para que sepan los demás qué estamos hablando, para que dice puedan decir amén, amén a lo que nosotros estamos hablando. Y si no, dice, cae en la congregación y hable para Dios y para sí, es decir, que hable bajito, hable despacito. Y sobre todas las cosas es importante no interrumpir el mensaje. No interrumpir el mensaje hablando fuerte. ¿Por qué? Porque la principal profecía está en la palabra. Entonces el mensaje es trascendental, que todos lo escuchemos. Entonces en medio del mensaje no se puede levantar alguien a profetizar, ni hablar en lenguas, ni ninguna cosa. Debe guardar silencio y esperar a que termine la predicación. Dice la palabra del Señor que el espíritu se sujeta al profeta. Es decir, no es que la persona se descontrole y no pueda controlarse y no, si tiene que gritar a la hora de la predicación en lengua, tiene que hacerlo, no. Se sujeta a nosotros, es algo que se puede controlar. Ahora, si no es algo que se puede controlar y está interrumpiendo la palabra, ya habría que pensar qué clase de espíritu es. Porque también existe la imitación del enemigo. Entonces, por eso hay que tener cuidado.
Dios nos dice en su palabra, hágase todo con orden y decentemente. Nunca para interrumpir el mensaje. Nunca debe interrumpir el mensaje. Si la persona habla lenguas, tiene que ser despacito. Bajar la voz de tal manera que no interrumpa el mensaje. Y si no tiene interpretación, igual. Ahora, la interpretación dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o 3 por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, lo que decía anteriormente, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es decir, hable para Dios bajo. Pues bueno, si hay ruido ahí puede hablar más fuerte, pero en el momento en que baja el ruido, tiene que bajar la voz también porque está hablando solamente con Dios, porque los demás no entienden lo que está hablando. Si no tiene interpretación, si tiene interpretación, dice, hable y espera que la persona le interprete. Entonces, eso es sumamente importante. El don de interpretación de lengua se ve actualmente poco en la iglesia. Lamentablemente es algo que no es común actualmente. Antes se veía más, pero ahora ya se ve poco. El don de milagros, este es el que muchos quieren. El don de milagros es un don que actúa haciendo cosas, digamos que son totalmente sobrenaturales, que por sí mismas no podrían suceder. Por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo en Lucas 9, del 12 al 17, dice, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron a Jesús, despida a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo, Jesús, dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos, los discípulos, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5.000 hombres. Esto sin contar las mujeres y los niños, porque antiguamente se decía de los hombres solamente se contaba, y las mujeres y los niños no se contabilizaban. Bueno, ahora gracias a Dios eso ha cambiado. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Es decir, eran 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud deben haber sido unos 10.000 si consideramos las mujeres y los niños. Y Jesús al orar hizo un milagro de multiplicar esto, pero esto tenía un fin. No era porque sí simplemente, era porque la gente había estado con Jesús escuchándolo, muchos habían venido caminando de lejos, no habían traído consigo para comer. Entonces Jesús se compadeció de estas personas que ya llevaban tiempo allí con él, escuchando lo que él les enseñaba, y estaban cansados. Y algunos a lo mejor no tenían para comer, porque había una pobreza muy grande. Muchos de ellos seguramente no tenían nada, y tenían que caminar de vuelta. El camino era por desierto, eran lugares secos, era pesado el camino. No era un lugar donde digamos que iban a encontrar árboles frutales a cada rato a su paso, donde pudieran alimentarse al menos con fruta. Entonces era una situación complicada y la gente estaba ya cansada, pero sin embargo se habían esforzado por ir y escuchar a Jesús. Entonces era una situación en donde realmente la gente tenía necesidad, y Jesús por compasión hizo un milagro y multiplicó esos panes y esos peces. Por amor a esas personas. Entonces, a través del don de milagro sucede esto.
también hay otras cosas que pueden ocurrir a través del don de milagro, que son cosas sobrenaturales. Por ejemplo, cuando una persona, recuerdo un testimonio de una persona que le faltaba una pierna, tenía una parte solamente de su pierna, y al hacer una oración, a esa persona le creció la pierna. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y hay una persona que se quedó mirando, que se quedó con los ojos abiertos mientras oraban, y esa persona vio ángeles allí trabajando en la pierna de esa persona. O, por ejemplo, otras situaciones cuando el Señor ha puesto tapaduras de oro o de algún otro tipo de material en los dientes. Esos son milagros, milagros creativos, donde Dios crea algo. Situaciones, por ejemplo, recuerdo otra situación, una persona que estaba con un cáncer terminal, le dejaron en una persona a quien conozco, le dejaron allí en un lado del hospital desahuciada ya para que sus familiares le estuvieran a su lado sus últimos días. Y las personas de la congregación comenzaron a ir a orar, a interceder, pidieron la oración a todas las iglesias del lugar, iban a cantar allí, hacían servicio, y Dios, ¿qué hizo? Hizo un milagro. El cáncer desapareció, la persona estaba desahuciada, y esto a mí me consta porque es una persona que yo conocí. No es algo que esté contando que haya visto de otra persona. No, la persona estaba allí desahuciada de los médicos y Dios le dio vida a esta mujer, y ella después, recuerdo que fue a la congregación a donde yo me reuní allí, fue a darle gracias al Señor, pero con una felicidad, imagínense usted, Dios la levantó prácticamente de los muertos. Cuando estaba allí en el hospital, en un rincón ahí, esperando para que Dios se la lleve, ¿no? Y Dios hizo este milagro, revertió toda esa situación y le dio vida. Ahora, esto es el don de milagro, hace cosas totalmente sobrenaturales. Y no es el único milagro que he visto, yo he visto muchos milagros constantemente, cosas de las que soy testigo, entonces puedo decir que este don sí está vigente, porque yo lo he visto, no es algo que alguien me haya contado, porque es distinto cuando a uno le cuentan las cosas a cuando uno las ve. Por eso yo creo en un Dios que todavía hace milagros, todavía los hace, todavía sigo viendo milagros. Dones de sanidades. Y esto se refiere a dones, es decir, no es solo uno. Hay personas a quienes Dios usa para sanar enfermedades específicas, un tipo de enfermedades, a otros lo usa para sanar otro tipo de enfermedades. Por eso se dice dones. Son distintos dones que Dios sana. Dice, en este caso nos cuenta del momento en que Pedro y Juan iban al templo a orar. Y ahí había un hombre que llevaban y lo ponían en la puerta, un hombre cojo de nacimiento. No dice que le faltaba una pierna, dice que era cojo, porque más adelante vemos que dice se afirmaron sus pies y tobillos, eso significa que sí tenía piernas. Entonces este hombre lo ponían allí para que pidiese limosna, y cuando vio a Pedro y a Juan les pidió que le dieran. Pedro y ellos, dice Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, es decir, no tengo un peso. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento, esto es lo que comentaba hace un momento, se le afirmaron los pies y tobillos. Eso significa que tenía piernas, era cojo, no podía caminar, pero tenía pies. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Esto es algo que Dios hizo, dio una tremenda sanidad a este hombre. Y qué hermoso esta situación, cuando Dios obra aquí con sanidades. Imagínense si ustedes, si esto hubiese sido a lo mejor en nuestro tiempo, y hubiesen ido dos hombres allí a orar,
Y cuando este hombre les pidió limosna, hubiera abierto la billetera, hubiera sacado unos cuantos billetes así generosamente, lo hubiese dado. Y el hombre hubiese dicho, ya con esto no trabajo, no vengo a pedir limosna, en una semana me alcanzo, una semana. Ya la semana siguiente volvió porque ya se le terminó el dinero, la comida, todo, y necesitaba comer, entonces volvió a pedir limosna. Y volvieron Pedro y Juan, le dieron otros billetitos y se quedó en su casa. Pero ya Pedro, a la semana siguiente se le terminó la plata y volvió allí. Pero ya Pedro y Juan resulta que se habían ido en un viaje a otra parte, entonces ya no estaban. Entonces el cojo tuvo que volver a su vida normal y seguir pidiendo limosna. Entonces, es así. ¿Qué es mejor? ¿Dinero en la billetera o poder de Dios? ¿Qué da respuesta más grande? ¿Dinero o respaldo divino? Tenemos acá el don de fe. Este es un don particular en donde actúa aquí la confianza plena en Dios. En Mateo 17 tenemos un ejemplo en donde trajeron a los discípulos un muchacho, dice, lunático, que sufría mucho, que caía con convulsiones, muchas veces en el fuego, en el agua, y los discípulos lo quisieron reprender a lo que tenía este niño, este muchacho, y no pudieron. Entonces Jesús llegó en ese momento y el hombre, el papá, lo llevó al joven donde Jesús. Jesús le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le preguntaron, porque les entró la curiosidad, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí ya, y se pasará y nada os será imposible. Y en otro libro cuenta esto mismo, relata esto mismo, y dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto significa que este tipo de enfermedades se sana con la fe que da la oración y el ayuno. Hay algunos que no valoran la oración, y si acaso oran de repente en el día 5 minutos es mucho. A veces en la semana sin orar, después llegan a la iglesia, recién oran algunas personas, y no valoran, no se dan cuenta lo que se están perdiendo al no orar, al no conversar con Dios. Porque cuando oramos, nuestra fe se aumenta, se crecienta. Lo mismo cuando ayunamos. No es necesario que sea una oración congregacional o se llame un ayuno congregacional para ayunar. Tenemos que hacerlo para crecer en nuestra vida espiritual. Tenemos que orar cada día. Y aquí nos está diciendo de un muchacho endemoniado. Tenía, en este caso era epilepsia. Porque el muchacho dice que caía en el fuego, en el agua, en cualquier lugar. Y aquí, para que haya liberación, tenía que actuar el don de fe, tenía que actuar la fe. Entonces, este don también existe todavía, como digo, también todavía existen los milagros, todavía existen las sanidades, todavía Dios se está moviendo con los dones, y lo digo porque lo he visto. He visto sanidades, he visto milagros, y siempre las estoy viendo, todavía. Por eso puedo decir con plena seguridad de que esto todavía está vigente. No porque lo he escuchado, no porque lo he vivido. El don de discernimiento de espíritu es muy, muy necesario en este tiempo, absolutamente necesario. Se da poco, tristemente.
es bueno orar para que Dios levante personas con discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Vamos a ver qué es discernir, es distinguir. Distinguir una cosa de otra, diferenciarlo. Por ejemplo, si yo veo dos pollos que son iguales, digo yo son iguales, pero en algo se distinguen. Por ejemplo, uno es más blanco que el otro, o uno tiene en la cabecita unas manchas negras y el otro es completamente blanco en su cabecita. Eso es distinguir. Y en este caso, donde discernimiento de espíritu se refiere a qué espíritu está actuando. Si es el espíritu de Dios o si es el enemigo. O también puede ser la misma persona que está actuando. Como lo decía hace un rato atrás, que a veces también el enemigo imita con las lenguas. Y en realidad no es Dios el que está hablando, es el enemigo. O a veces las personas, por su espíritu humano, inventan cosas. Inventan palabras y empiezan a hablar palabras pensando que son diciendo o fingiendo que son del espíritu y no son del espíritu. Por ejemplo, algunos dicen que hablar en lenguas es decir, va. Eso no es hablar en lengua porque está hablando, repitiendo algo que se inventó nomás. No es así. No es lo que a mí se me ocurra, es lo que el espíritu pone en mí. No es un invento mío de mi propia voluntad humana. Y como digo, hay personas que es tan evidente que esto es falso, que lo único que dicen es va. Y uno los escucha y está diciendo va. ¿Y qué es eso? Pero si los bebés cuando son pequeños también dicen va. ¿Qué es lo nuevo que está diciendo? Es su propio espíritu humano, ni siquiera es el enemigo porque es un invento de la persona. Es un invento de la persona porque lo escuchó. O algunos escuchan, por ejemplo, y dicen, Osana, están hablando en lengua, pero si eso está escrito en la Biblia. Una vez escuchaba a una señora decir, welcome, en inglés y significa bienvenido. Pero son cosas que a veces las personas escuchan en otra parte y las repiten. Y ese es su espíritu humano. Ni siquiera es el enemigo, es su espíritu humano. Pero a veces hay otras cosas que son realmente del enemigo. Por ejemplo, una vez en la calle, iba caminando, iba un hombre vestido con puras bolsas de basura. Y a mí me dio lástima, llevaba un pan en la mano, había comprado recién un pan para tomar desayuno, así que me acerqué a él y le quise dar el pan, porque era temprano, entonces para que desayune. Me acerqué y el hombre me habló algo que evidentemente era del enemigo, me habló, pero no en español, en otro idioma, y pasó de largo, no me recibió el pan. Yo quedé espantado y yo dije, vaya, está tan poseído por el enemigo que ni siquiera un pan recibió para alimentarse, para sentirse un poquito mejor. Ni siquiera eso. Y andaba vestido completamente con bolsas de basura, un hombre completamente endemoniado, tristemente. Y ni siquiera pudo recibir, el enemigo no lo dejó recibir ese pancito que le hubiera servido. Pero ahí hay un ejemplo de cuando actúa el enemigo. Ahora aquí tenemos otra cosa que es bastante común, que es muy importante que nosotros prestemos atención a esto. Dice, aconteció mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo a los apóstoles, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo la verdad, pero dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y le dio un gran problema porque después los dueños de esta mujer, que era una esclava, dejaron de ganar. Ella adivinaba cosas. Y al parecer les estaba ayudando. Esta mujer tenía espíritu de adivinación. Y alguien que la escuchara dijera, podría haber dicho, pero ¿cómo si esta mujer está diciendo la verdad? Dice, estos hombres son siervos del Dios
Altísimo, quienes os anuncien el camino de salvación. Nos está ayudando, nos está haciendo propaganda. Pero es probable que mientras Pablo predicaba, esta mujer seguía gritando lo mismo. Por eso es lo que yo decía hace un momento atrás, el mensaje no se puede interrumpir, porque es lo principal. No puede una persona interrumpir el mensaje para entregar una supuesta profecía. Y si es de Dios, tienes que esperar que termine el mensaje y después hablarlo. Entonces, esta mujer seguramente, mientras Pablo estaba hablando del camino de salvación, ella le seguía gritando y haciendo propaganda. Entonces interrumpía, no nos dejaba hablar. No permitía, con esta aparente palabra correcta, no permitía que la gente se concentrara en el mensaje y lo escuchara y pusiera atención de tal manera que viniera fe a sus corazones. Porque ella estaba allí interrumpiendo, hablando entre medio. Entonces, en una forma muy así encubierta, muy sutil, digamos así, como que no estoy haciendo nada malo. Pero seguramente era eso lo que pasaba, porque ¿de qué otra forma iba a molestar a Pablo? Si él tenía tanta paciencia. Hubo un momento en donde los apóstoles ellos soportaban muchas cosas. Entonces, por cualquier cosa no se iban a molestar. Y era necesario que esta joven fuese liberada. Y así hay espíritus de adivinación aún dentro de las iglesias. Personas que leen las cartas y aparentemente saben del futuro. Eso no es divino. Eso es adivinación. Lo mismo el horóscopo o el leer la mano. Eso es adivinación. Y hay personas que dicen, yo tengo un don de Dios para adivinar, leyendo la mano, otro mirando el té, mirando diferentes cosas, dicen ellos que adivinan, o las cartas, ellos dicen, Dios me dio este don, no es un don divino, es algo del enemigo. Es algo del enemigo. Y el enemigo va a hablar de cosas que ya sabe. El enemigo no conoce el futuro, no sabe lo que nosotros pensamos, tampoco. Pero hay ciertas cosas que el enemigo sí puede saber. Al mirarnos a decir en nuestra vida común, puede saber. Porque los gitanos usan mucho la adivinación. Ellos usan este tipo de cosas. Pero eso no es algo divino. Es algo del maligno. Y nosotros, si aspiramos a vivir en el reino de los cielos, no podemos permitir adivinación en nuestra vida. Porque la palabra del Señor nos dice, no permitirás entre ti adivino. Así dice claramente. Nos advierte acerca de este tipo de cosas. Y aunque a nosotros nos parezca bueno adivinar el futuro, adivinar, no que venga de Dios, sino por estos espíritus de adivinación, aunque a nosotros nos parezca bueno, tenemos que renunciar. Si hay esto en nuestra vida, hay que dejarlo de lado, no usarlo nunca más, si queremos tener derecho a la vida eterna. Porque de otra manera no vamos a entrar al reino de los cielos. Dios nos puede mostrar el futuro, pero Él tiene otras formas de mostrarnos el futuro. Tiene otras formas de manifestarse para mostrar el futuro, y no es a través de espíritus de adivinación. Por eso es tan importante este don de discernimiento de espíritu, porque Él también nos puede mostrar si una persona está siendo usada por el enemigo, incluso para decir algo del futuro. Entonces, no toda manifestación aparentemente divina es divina. Como en este caso, esta mujer parecía estar diciendo algo bueno. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y a lo mejor alguien se puede parar a la hora del mensaje y decir algo correcto, algo bueno. Pero si está interrumpiendo y no para de interrumpir, y sigue interrumpiendo, es porque ya no es divino. O puede ser cosas de la misma persona para llamar la atención, para sobresalir, o pueden ser cosas del enemigo simplemente para evitar que la gente se concentre en el mensaje.
y escuchen y alcancen salvación, como en este caso, porque ese era el propósito al final de lo que hacía este espíritu de adivinación, porque el enemigo nunca va a querer echarme una ayudadita. Él siempre dice que su propósito es robar, matar, destruir, nunca ayudarnos a hacer la obra del Señor. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y a veces al principio estas personas con espíritu de adivinación se muestran mucho como profetas. Se muestran como profetas hablándole a las personas del futuro, pero en realidad están usadas por el maligno. Hasta que después logran destruir propósitos que Dios tiene allí en la congregación o con personas en la congregación. Algunos provocan divisiones y salen con grupos de personas porque no, que soy la profeta o que soy el profeta tanto y Dios me dijo que teníamos que salir de aquí, y que, en fin, y reciben supuestas nuevas revelaciones y ahí el enemigo destruyó. Entonces, de esa forma se manifiesta. No todo es de Dios. Entonces nosotros, por eso es tan importante, como dije anteriormente, estar leyendo constantemente la Biblia todos los días y orando todos los días, pidiéndole al Señor su dirección. Aquí tenemos, bueno, todos los dones en realidad son sumamente importantísimos. Cada uno de los dones es necesario y es importante. Aquí tenemos este don que es de palabra de sabiduría. Es un don muy especial y muy hermoso. Lo vemos manifestado en Jesús. Dice en Marcos 12, del versículo 13, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Donde Jesús. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, se refieren a Jesús, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie. ¿Por qué no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen? Tenía una moneda en la mano. Y la inscripción. Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, estos hombres fueron a tentar a Jesús con la intención de que dijera que no le dieran tributo a César, para después acusarlo con el César. Uy, este hombre está revolucionando, no quiere que te demos tributo, entonces para que lo detengan. Esa era su intención, no era otra. Pero aquí viene una sabiduría sobre Jesús que impresiona. Bueno, todo lo de Jesús es impresionante. Y les muestra esa moneda donde está la inscripción. La inscripción de César y la imagen de César. Esto es de César, entonces, bueno, denle a él lo que es de él. Pero a Dios denle lo que es de él. Y ni peleó siquiera con ellos. No fue necesario porque Dios le dio la respuesta. También hay una promesa en la palabra del Señor cuando nos dice, hablando de la persecución, cuando viene persecución sobre nosotros los hijos de Dios, dice, ustedes no piensen en lo que van a responder, porque yo les voy a dar palabra, les voy a dar la palabra que ustedes necesitan responder. No piensen ustedes en responder, dejen que yo los guíe. Dice, el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros. Cuando hay persecución y cuando nos lleva en el tiempo de persecuciones, bueno, aquí en Chile en este momento no hay persecución, pero hay países donde sí hay persecución. Entonces, a aquellos cristianos que están en la persecución, Dios promete darles a ellos las palabras precisas para responder. Pero para esto es importante tener palabra de Dios en nosotros, porque Dios no nos puede recordar algo que no tenemos en nuestra mente. Recordar no es dar algo nuevo, es recordar lo que ya tenemos. La otra forma en que se manifiesta la palabra de sabiduría es cuando, por ejemplo, nosotros estamos leyendo la Biblia
Y de pronto entendemos, a mí me ha pasado muchas veces, entendemos algo que jamás habíamos comprendido. Y esa es una palabra que vino directo de Dios para enseñarnos. Por eso es importante, repito otra vez, leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, Dios nos puede ir enseñando, se puede ir ahí manifestando para que nosotros podamos aprender. Aquí tenemos otro don, es poco conocido, pero no menos importante, no menos hermoso. El don de ciencia. Ciencia significa conocimiento. Aquí otro ejemplo tenemos a Jesús, nuevamente cómo se manifestó en él el don de ciencia. Dice, cuando vio a Felipe, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dijo, y Natanael le preguntó, está hablando aquí Jesús de Natanael. Natanael le preguntó a Jesús, ¿de dónde me conoce? Porque se supone que Felipe llevaba a Natanael. Felipe habló con Natanael y le dijo, vamos y veamos, porque creo que hemos encontrado al Mesías. Entonces, va Natanael con Felipe. Y Jesús cuando ve a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y él le pregunta a Natanael, porque era la primera vez que lo estaba viendo Jesús, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, sucede que antes de que Felipe llamara a Natanael estaba bajo una higuera, no sabemos lo que estaba haciendo. Es probable que haya estado estudiando la Torá, el Antiguo Testamento, alguna cosa. No se sabe, no dice, no especifica. Pero Jesús supo lo que él estaba haciendo, antes de incluso de conocerle. Y aún supo más, porque cuando le vio, le dijo que en él no había engaño. Es decir, supo mucho con solo mirarle. Supo muchas cosas de él. Y este es el don de ciencia, que nos da un conocimiento que nosotros no tenemos de otra forma. Cuando a veces al mirar a una persona podemos saber qué hizo esa persona, dónde anduvo, quién es, cómo es su corazón. Lo podemos saber solamente con mirar a esa persona. Eso es un don de ciencia. O podemos llegar a un lugar y saber lo que allí pasó sin necesidad de que alguien nos diga. Eso es un don de ciencia, porque nosotros hemos sabido algo que ha pasado o que ha hecho alguien, o hemos sabido cómo es una persona con solamente mirarla, sin que nadie nos diga nada. Así es como se manifiesta el don de ciencia. Es un conocimiento que otra persona no nos ha dado, que nos llegó solamente de parte de Dios, vino a nosotros. Y para concluir, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es decir, si tuviera el don de lengua, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retira. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, mayor que todo lo que pudiésemos hacer en este mundo, mayor que todos los dones que pudiésemos tener, es el amor. Como dije anteriormente, Dios nos da, a todos nos da dones, a todos para que seamos útiles en la obra del Señor. Y además de eso, Dios de una y otra forma nos usa en su obra. Todos podemos ser útiles. Unos aparentemente en lugares más mejores que otros. Pero, ¿qué hace la diferencia? La sinceridad con que nosotros hacemos esa labor.
el amor con que nosotros hacemos esa labor, el amor por Dios. Con qué amor lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo a regañadientes, por obligación, si lo estamos haciendo por ser visto, porque van a pagar un salario. Ahora incluso dice, si repartiese todos mis bienes, o sea, si lo hago todo por otro, y hasta si me entrego para que me quiemen, pero si no tengo amor, todo lo que he hecho no me sirve de nada. O sea, no importa lo grande que podamos ser, todo lo que Dios nos puede haber dado, no importa lo que hagamos, por muy grande que sea todo lo que hemos hecho, por muy maravilloso que sea que nos veamos como las tremendas personas de bien, si no hay amor en nuestros corazones, no nos sirve de nada. Por eso lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude a tener amor en nuestros corazones. Amor por Él primeramente y luego, como nos dice, amor por los demás. Esto se va adquiriendo con el tiempo. Para unos es más fácil que para otros, pero es importante que nos preocupemos cada vez que oremos, pedirle al Señor que nos ayude en esto, a tener amor en nuestros corazones por sobre todas las cosas. Que es importante tener lo otro, tener los dones para poder ayudar a otros, tener esas manifestaciones del Espíritu Santo, pero no sacamos nada con tenerlas si no tenemos amor. Y si tenemos amor y a lo mejor no hay esas manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros, tenemos mucho más que cualquiera. Por eso que Dios nos ayude a tener lo que Él realmente nos pide, que primero, que los dones, que cualquier otra cosa, pidámosle al Señor que nos ayude a tener esto, que es más grande que cualquier don, que cualquier cosa que podamos hacer en esta tierra. Que Dios les bendiga.